Sí, parece que lo maté con la cafetera. Es doctor en Ciencia y Tecnología de la Universidad de Quilmes y bueno, es becario postdoctoral del CONICET, iba a decir investigador, pero está bien, digámoslo bien. Y bueno, trabaja sobre análisis de la diversidad microbiana asociada a las bacterias del Malbec malolácticas en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, los estudios se centran en el carácter tecnológico, enológico y de perspectiva de las bacterias ácidas lácticas, las cuales resultan relevantes durante el proceso de fermentación del vino. Así que ahí todos nos vemos contentos. Y gracias por venir y por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por este momento, por el momento de la charla. Estoy muy contento de estar acá, así que, bueno, el trabajo que les estoy presentando en la charla del día de hoy fue parte de mi tesis de doctorado. Este trabajo lo realizamos en el Laboratorio de Microbiología Molecular, que es dirigido por la doctora Liliana C. Morile y pertenece al Instituto de Microbiología Básica y Aplicada del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad. También les voy a contar muy brevemente un poquito sobre nuestro laboratorio. Desde el año 2007 estamos trabajando con bacterias del ácido láctico de origen enológico, con la perspectiva del desarrollo de iniciadores de fermentación maloláctica. Tenemos, bueno, distintos investigadores y becarios que trabajan en distintas líneas de investigación, pero la que nos atañe a la charla del día de hoy está relacionada al análisis de la microbiota, relacionada a regiones no tradicionales, ¿sí? Vitivinícolas no tradicionales, principalmente en la provincia de Buenos Aires. Es la primera vez que abordamos análisis relacionados al suelo, además de los de mosto y vino. Agradecer, por supuesto, por mencionar que el trabajo en el laboratorio no sería posible sin la colaboración del sector productivo, ¿sí? Tanto bodegueros, y además actualmente contarles que estamos trabajando con el Centro de Enólogos de Buenos Aires, con quienes estamos realizando un experimento actualmente, o probando, digamos, nuestras cepas de bacterias del ácido láctico como iniciadores de fermentación maloláctica. También tenemos algo de relación con la industria cervecera. Y, por supuesto, también agradecer las colaboraciones académicas de investigadores e institutos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Bueno, para comenzar un poco ya con introducir un poquito la charla, mencionarles que la vitivinicultura en Argentina podemos mencionar, digamos, las regiones tradicionales como la región del norte, Cuyo y Patagonia, y tenemos las regiones no tradicionales como la región atlántica, que también se consideran como reemergentes. En este concepto de reemergente me gustaría detenerme un momento para mencionar que intenta explicar, digamos, que dado algunas situaciones socioeconómicas y políticas, en el año 1934 se sancionó una ley que impedía la producción y comercialización de vino a cualquier región que no fuera las de Cuyo y de las provincias cordilleranas del norte. Recién en el año 1997 esta ley se modifica, se vuelve a permitir la producción y comercialización de vino y, por ejemplo, Buenos Aires en el año 2010 ya registraba unos 10 viñedos con unas 54 hectáreas cultivadas, y según el último informe que tenemos disponible del Instituto Nacional de Vitivinicultura, ya registra de la provincia unos 85 viñedos con unas 221 hectáreas cultivadas. Por supuesto que tenemos que ponernos en contexto que la provincia de Buenos Aires contribuye muy minoritariamente a la producción de vino del país, sin embargo, aporta vinos que tienen terroir particulares. El trabajo, nosotros nos centramos en la variedad Malbec, que es la variedad que más se produce y se comercializa tanto dentro como fuera del país. Es originaria de Francia, aunque por supuesto difiere de su lugar de origen.
y el vino Malbec se caracteriza por tener un color oscuro intenso, un sabor y aroma afrutados. Es la variedad insignia de nuestro país, reconocida a nivel internacional y que además cuenta con numerosas denominaciones de origen. Este es un esquema general del proceso de elaboración de vino, lo que me interesa para la producción de vinos tintos. Lo que tal vez me interesa detenerme un momento es, en general, el proceso de elaboración del vino tinto involucra dos fermentaciones que suelen ser sucesivas. Una fermentación alcohólica liderada por levaduras, las cuales van a conducir el consumo de azúcares y la producción de etanol, y también pueden aportar con algunos metabolitos que contribuyen con las características organolépticas del vino. Estas levaduras pueden ser adicionadas mediante un iniciador de fermentación alcohólica, en cuyo caso será una fermentación guiada, o puede ser que sean fermentaciones espontáneas o naturales, cuando el proceso lo llevan a cabo las levaduras que se encuentran presentes en la matriz o el entorno de la bodega. En general ocurre de manera secuencial. Después de esta fermentación ocurre la fermentación maloláctica, puede coinocularse también, pero en general ocurre de manera secuencial, y la fermentación maloláctica, también conocida como fermentación secundaria, es conducida por bacterias del ácido láctico. Las bacterias del ácido láctico, la principal función, digamos, en este proceso es el consumo de ácido málico y la producción de ácido láctico, lo cual contribuye a la deacidificación del vino, la disminución de la astringencia, y también es posible que las bacterias del ácido láctico aporten con metabolitos que contribuyen a las características sensoriales de los vinos. Al igual que en el caso de las levaduras, también pueden ser adicionadas mediante cultivos iniciadores de fermentación maloláctica, o pueden ser autóctonas en cuyo caso serán las que estaban presentes en la matriz del vino o el entorno de la bodega. Por lo tanto, los cultivos iniciadores son relevantes o son importantes, y nos dedicamos de hecho a eso, porque los iniciadores nos permiten aportar control y reproducibilidad al proceso fermentativo, nos permiten reducir los tiempos de fermentación, evitar las paradas de fermentación, y también es posible que disminuyan la probabilidad del desarrollo de microorganismos potencialmente deteriorantes para el proceso. Por lo tanto, tenemos dos tipos de cultivos iniciadores. Los iniciadores de fermentación alcohólica, constituidos por levaduras, con el principal representante de Saccharomyces cerevisiae. Y después tenemos iniciadores de fermentación maloláctica, constituidos por bacterias del ácido láctico, con sus principales representantes de Enococcus odeni y Lactobacillus plantar. También comentar o abordar, digamos, que las variables que afectan a la calidad del vino, que es un poco de lo que vamos a hablar más adelante, para ello es necesario definir al terroir. Y definimos al terroir como el conjunto de características involucradas. Por ejemplo, las características físicas, como las condiciones climáticas y las características del suelo, que van a determinar, por ejemplo, la velocidad de maduración de la uva, la concentración final del etanol, la textura del suelo y los nutrientes presentes en ese suelo. También las características biológicas, como el cepaje, referido al varietal vínico, la biodiversidad, es decir, la presencia de distintos hongos, levaduras y bacterias, que a su vez están influenciados por las características del suelo y las condiciones climáticas. También aporta al terroir las técnicas vitivinícolas y enología, que es un poco de lo que venimos charlando hasta el momento en esta charla, así la aplicación de fertilizantes, el uso de agroquímicos, el tipo de tratamiento del suelo y, por supuesto, el tipo de prácticas enológicas en el proceso de vinificación. Entonces, el primer objetivo que planteamos, traigo en esta charla, tuvo el objeto de estudio el estudio de la diversidad poblacional de hongos, levaduras y bacterias asociadas a suelos, mostos y vinos de la variedad Malbec en dos viñedos ubicados al sudeste de la provincia de Buenos Aires. Estas bodegas eran la bodega Saldungaray y la bodega al este, que se encontraban ubicadas a unos 145 kilómetros de distancia entre sí. Estudiamos la vendimia del año 2017 y se recolectaron muestras
de mosto y vino, suelo y rizósfera para la bodega Salungaray y muestras de suelo y rizósfera para la bodega Ley. Este es un pequeño esquema de muestreo para los certificados biológicos de las muestras de suelo y rizósfera. Y posteriormente, luego de la recolección de muestras, realizamos la extracción de ADN genómico total, que lo enviamos a secuenciar a Macrogen Corea, donde secuenciamos masivamente la región B3B4 del gen 16S del RNA ribosomal para estudiar poblaciones bacterianas, y la amplificación masiva de la región intergénica ITS para estudiar hongos y levaduras. Las secuencias obtenidas después las analizamos bioinformáticamente con el análisis del software de Kinetos. También realizamos análisis de físico-químicos, de textura del suelo y determinación de ácido málico de las muestras del combustible. Respecto a los resultados del suelo, lo que podemos observar es que el suelo de Salungaray se caracterizó por ser de tipo franco, mientras que el de la bodega al este presentó un suelo de tipo franco-arenoso, y si bien observamos algunas diferencias estadísticamente significativas entre algunas características de textura del suelo, ambos se caracterizaron por ser pobres en materia orgánica. Respecto de la diversidad microbiana alfa o la riqueza, la diferencia entre la riqueza interna de las muestras, observamos que no hubo diferencias entre las muestras del suelo y rizósfera de ambas bodegas, mientras tanto para las poblaciones bacterianas y tampoco para las poblaciones fúngicas y levaduras, aunque sí hubo diferencias significativas respecto de las muestras del suelo y rizósfera de las de vino. Esto lo atribuimos principalmente a que las condiciones del vino son mucho más estresantes en el proceso fermentativo y por lo tanto la proliferación de microorganismos es esperable que sea mucho menor la riqueza interna respecto de las muestras de suelo y rizósfera. Después también realizamos análisis de diversidad beta, comparando la diversidad entre muestras, y observamos que si bien había agrupaciones diferenciales entre las muestras de suelo y rizósfera de ambas bodegas, esta diferencia no resultó ser estadísticamente significativa, aunque sí observamos diferencias, una vez más, respecto de las muestras de suelo y rizósfera de las de vino. Posteriormente también realizamos análisis taxonómicos y pudimos observar que a nivel de filo, los grupos proteobacterias y actinobacterias fueron los más abundantes, siendo que las proteobacterias estuvieron representadas a nivel de orden por los prodospiriliales, desodiales y esfigmomonadales, siendo que los prodospiriliales estuvieron representados a nivel de género en las muestras de vino por Gluconobacter, Acetobacter y Gluconacetobacter, microorganismos que nos interesan porque son potencialmente deteriorantes en el proceso fermentativo. Y también mencionar que en estas muestras de vino detectamos bacterias del ácido láctico, como Lactococcus y Lactobacillus, que son bacterias que podrían estar involucradas en el proceso de fermentación maloláctica, aunque en abundancias relativas muy escasas. Respecto de la diversidad taxonómica, de la diversidad fúngica, observamos que los grupos Ascomycota fueron preponderantemente mayoritarios, casi absolutamente mayoritarios para la muestra de vino, y en el caso de las muestras del suelo y rizósfera también hubo elevadas abundancias relativas de los bacillomycotas. Los ascomycotas a nivel de orden estuvieron representados por los saccharomycetales y a nivel de género por Saccharomyces, también casi absolutamente en las muestras de vino, y esto tiene alguna relación ya que la bodega Salungaray utiliza como cultivo iniciador de fermentación un iniciador comercial para la fermentación alcohólica que contiene una cepa de Saccharomyces cerevisiae. Por lo tanto, consideramos que esta cepa estaría colonizando los instrumentales en el entorno de la bodega, lo que explicaría esta elevada abundancia relativa de este grupo microbiano. Y también aprovechar en este momento para mencionarles que si bien la bodega utiliza cultivos iniciadores de fermentación alcohólica, no utiliza cultivos iniciadores de fermentación maloláctica. Otro grupo que nos llamó la atención son, a nivel de orden, los hipocreales, que a nivel de género estuvieron representados por Fusarium y Dilonestria, y de organismos que otros autores han reportado como marcadores relacionados a la enfermedad de pie negro que afecta el tronco de vides jóvenes.
Como conclusiones generales, entonces, para esta parte de la charla, mencionarles que no observamos grandes diferencias respecto de las estructuras microbianas del suelo y la rizósfera. Esto lo hemos atribuido probablemente a una pérdida de la biodiversidad debido a las prolongadas prácticas agrícolas. Destacamos la presencia de rizobiales, ya que algunos miembros de este orden son reconocidos por su capacidad de promoción de crecimiento vegetal. Lo que les mencionaba de los géneros Citronitra y Fusarium, asociados principalmente a rizósfera, que merecen un seguimiento posterior a fin de optimizar la utilización de fungicidas. Y también respecto de las muestras de mosto y vino, observamos una microbiota variada y heterogénea con elevadas presencias, abundancias relativas de bacterias del ácido acético a lo largo del proceso fermentativo, lo cual nos indica la necesidad de un control riguroso de la acidez polar. La segunda parte está más relacionada con el estudio del impacto de las variaciones climáticas en la diversidad bacteriana del suelo mosto y vino a lo largo de 3 vendimias consecutivas. Este análisis lo realizamos exclusivamente en la bodega Saldungaray, en las vendimias 2017, 18 y 19, también sobre el cepaje Malbec. El análisis por secuenciación masiva fue análogo al que describí anteriormente, y también realizamos una vez más análisis físico-químicos de textura del suelo a lo largo de los 3 años y la determinación de ácido málico a lo largo del proceso fermentativo. Para los análisis de clima, analizamos temperaturas mínimas y máximas y construimos balances hídricos a partir de la precipitación mensual y la evapotranspiración potencial. Respecto de los resultados que obtuvimos de los análisis físico-químicos para los 3 años estudiados, observamos que las características físico-químicas del suelo prácticamente se mantuvieron constantes a lo largo de los 3 años en estudio. Y respecto de la fermentación maloláctica, lo que observamos es que hubo una ralentización en el consumo de ácido málico, lo cual también había sido reportado ya por los bodegueros. Y a su vez, también observamos que no hubo fermentaciones malolácticas completas, considerando una fermentación maloláctica completa aquella que alcanza una concentración menor a 0,5 gramos por litro. Respecto de los análisis de clima, mencionar que para las temperaturas mínimas y máximas, destacar heladas fuera de estación durante el periodo 2017, que impactó fuertemente en la producción de vino de la bodega Saldungaray en la vendimia 2018, que de hecho no lograron producir las distintos varietales que ellos producen por la enorme pérdida que tuvieron y por lo tanto realizaron, la única muestra que tenemos, digamos, es una muestra de mosto 2018, que es una mezcla de esos varietales con los que la bodega usualmente elabora vinos espumantes. Respecto de los resultados para los balances hídricos, lo que llamó nuestra atención fue una fuerte sequía durante el periodo 2016-2017 y también observamos un patrón cíclico estacional que cuando estudiamos la década comprendida por los años 2011 al año 2019 se confirmó dicho patrón cíclico estacional. Respecto de los resultados para la diversidad alfa, en este caso no observamos tampoco diferencias significativas en las muestras de suelo a lo largo de las 3 vendimias estudiadas, aunque una vez más sí observamos diferencias respecto del vino, del mosto y vino. Y respecto a la diversidad beta, sí observamos diferencias significativas entre las muestras del suelo 2017 respecto de las muestras del suelo 2018 y 2019, y a su vez el grupo de muestras de suelo presentaron diferencias respecto de las muestras de vino. Los análisis taxonómicos también volvieron a mostrar a las pretobacterias y actinobacterias como los filos más abundantes, siendo las pretobacterias representadas por los rhizobiales y los rhodophyllales en nivel de orden, y en el caso de las actinobacterias representadas principalmente por los acidomicrobiales y actinomicetales,
que los actinomicetales nos llamaron también la atención porque otros autores los han reportado como algunos miembros de estos microorganismos son resistentes a las condiciones del entorno y podrían estar relacionados a marcadores de ese tipo. También los rhodopiriliales a nivel de género volvimos a detectar elevadas abundancias relativas de bacterias del ácido acético a lo largo del proceso fermentativo, mientras que respecto de las bacterias del ácido láctico detectamos baja abundancia relativa en las muestras del 2017, del mosto y vino 2017, y ausencia de bacterias del ácido láctico en las muestras de mosto y vino 2018 y 2019, aunque acá cabería aclarar que posteriormente hemos intentado realizar aislamientos de bacterias del ácido láctico y aunque con mucho esfuerzo sí pudimos aislarlas. Entonces consideramos que este resultado está relacionado con que había una muy baja abundancia relativa de este grupo microbiano y a su vez tal vez el primer utilizado para la secuenciación masiva no estaría siendo muy sensible para este grupo microbiano en particular. También estudiamos la relación, digamos, de los microorganismos a lo largo, la relación entre los microorganismos a lo largo de las vendimias y observamos un core, un núcleo de microorganismos que se mantuvieron constantes a lo largo de las 3 vendimias estudiadas, mientras que aquellos órdenes específicos no compartidos presentaron una tendencia a incrementar en esa biodiversidad, mientras que en el caso de las muestras de vino hubo un core de unos 9 microorganismos y una tendencia a disminuir en la biodiversidad a lo largo de las vendimias estudiadas. Después, respecto de los microorganismos compartidos entre las muestras de suelo y vino a lo largo del proceso fermentativo, hubo unos 5 órdenes que se mantuvieron constantes, mientras que observamos que las bacterias del ácido acético el suelo podría estar actuando de reservorio para este grupo microbiano, no así para las bacterias del ácido láctico, lo cual pensamos que otras fuentes podrían estar actuando de reservorio biológico. Entonces, como conclusiones de esta última parte de la charla, mencionar que los resultados sugieren que la microbiota del suelo resultó capaz de adaptarse a las condiciones desafiantes de clima y resistir las sequías prolongadas, que las heladas fuera de estación perjudicaron el rendimiento de la bodega y que junto con la sequía podrían haber alterado la presencia y la abundancia relativa de ciertos grupos bacterianos, que la microbiota del vino también parece haberse visto afectada por los factores climáticos y observándose una pérdida de la biodiversidad a lo largo del tiempo, y que las elevadas abundancias relativas de bacterias del ácido acético nos sugieren la necesidad de tomar medidas que nos permitan controlar la proliferación de este grupo potencialmente deteriorante, y de hecho, a partir de este trabajo pudimos elaborar informes hacia la bodega, la cual años posteriores eliminaron uno de los pasos iniciales, la maceración en frío o el cold soaking, con la intención de disminuir o de favorecer la proliferación de las bacterias del ácido acético. Y como última conclusión, que las abundancias relativas bajas o la ausencia de bacterias del ácido láctico en las muestras de vino necesitan, digamos, los resultados que obtuvimos nos sugieren la necesidad de tomar alguna medida que nos permita incrementar la proliferación de este grupo importante para el